en Chile en tiempo de dictadura, no siendo chileno, siendo extranjero, comportaba ciertamente un fuerte riesgo, del cual me cubrí hablando exactamente como una persona, un poblador chileno afincado acá. Era muy riesgoso porque los extranjeros inmediatamente después del golpe fueron considerados todos ellos cómplices del gobierno de Salvador Allende, al cual obviamente se les perseguía a todos ellos y particularmente a los cubanos y a los centroamericanos, y todos éramos sospechosos de haber sido partidarios del gobierno de Salvador Allende. Fue un riesgo grande y obviamente esto incluso particularmente lo vivieron, por ejemplo, las religiosas y religiosos de origen extranjero que se afincaron junto con las poblaciones de Santiago y que fueron importantes defensores de sus derechos humanos. Por esto los sacerdotes que murieron, como Joan Alsina, como Miguel Woodward, como Antonio Llidó, o como el sacerdote muerto en la población La Victoria, Andrés Yarlán, son testimonio de todo aquello. Igualmente hubo compañeros de lucha que cayeron en la lucha contra la dictadura, como mi hermano Hugo Ratier Noguera, el compañero José, que encabezaba la resistencia armada contra la dictadura Pinochet en la organización política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Que el canto tiene sentido. Nada justifica lo ocurrido, ni tampoco la voluntad actual de algunos políticos nostálgicos de mentir sobre la historia. Un puñado de poderosos están en la búsqueda perversa y despreciable de impunidad para los culpables de los crímenes de lesa humanidad que dañaron el alma de Chile. Exigimos toda la justicia, toda la verdad, la reparación y sobre todo, la no repetición. Para que nunca más este digno pueblo tenga que vivir sin libertad, sin derechos o ver nuevamente a sus hijos desaparecer. Recordamos lo que significó el golpe de Estado, el racismo de los civiles golpistas y militares que lanzaron contra su pueblo, contra los luchadores y contra todo extranjero desde el primer día que fueron considerados como enemigos. Recordamos con mucho respeto a la resistencia a la dictadura, a la solidaridad desplegada por el pueblo chileno hacia perseguidos sin mirar dónde nacieron. Corrieron riesgos enormes para practicar esa resistencia y esa solidaridad que tanto se agradecerá siempre. Bueno, mi nombre es Josefina Gil Huidobro. Vine a Chile porque en ese tiempo estaba lo de la cuestión del socialismo, de los curas que se reunían además acá en aquella casa que no me acuerdo cómo se llama, la que era la Gabriela Mistral. Cuando yo quise pedir venir a América Latina, miré en el mapa y Chile me pareció metinco. Y eso fue una de las... y me enviaron a Chile. Y llegué el 10 de enero del 73. Estaba todavía Allende, estaban las colas, había bastante problema en el país, había como mucha tensión también, había bastante problema. Y mi envío fue a Curanilahue. Curanilahue es un pueblo minero donde casi todos eran socialistas o comunistas, había una familia que era de derecha, que eran turcos. Y allí hicimos la misión súper bien. Yo digo, nacida y criada en Curanilahue, porque fue una experiencia realmente fundante. ¿En qué región está Curanilahue? Curanilahue está en la 8ª región, en la provincia de Arauco. Esa es Curanilahue, Lebu, Cañete y Arauco. Carampangue, etc. Entonces, bueno, llegó el día 11 de septiembre y realmente fue un día terrible ese día, porque yo en la noche nunca jamás había escuchado la sirena de la mina
que tocaba siempre para el turno del cambio de turno de los mineros. Y aquella noche escuché la sirena, me asusté pensando que era otra cosa, luego me dijeron, no, sí es la sirena de los mineros. Bueno, a los pocos días llegaron los militares y ahí barrieron con medio pueblo. Entonces nuestro trabajo fue ayudar sobre todo a las mujeres que se habían quedado sin sus maridos, que fueron súper valientes y hicieron, pero realmente sacaron adelante la familia, pero de la manera más creativa que te puedes imaginar, vendiendo cosas, incluso mejoraron la casa, bueno, hicieron un montón de cosas. Entonces, así como experiencias que me quedan, fue que, por ejemplo, venían los campesinos con las armas que eran cuchillos de matar el chancho y escopeta para matar algún conejo, qué sé yo, envueltas en diario. Uno los veía por la plaza así con cara de miedo, qué sé yo, y nos acercábamos y decías, ¿tú traes armas? Sí, sí, ya, ven a nuestra casa y las dejas. Y no les preguntábamos ni quién eran, ni cómo se llamaban, ni de dónde venían, ni ninguna cosa. Entonces llegaban las armas a la casa, íbamos a los carabineros y las venían a buscar. Cuando ya, bueno, algunos los detenían y los machacaban bastante. Entonces cuando los habían soltado y estaban en su casa, en el hospital había 2 médicos que hacían un informe de la salud, de los malos tratos que tenían y de toda la cosa, y nosotros íbamos a las casas de ellos a proponerles si les traíamos la ambulancia, si querían ir al hospital, suponía que tenían que firmar. Algunos decían no queremos más lío y nada, pero otros eran valientes y iban y hacían un informe y firmaban. Entonces en la diócesis se formó una pastoral de emergencia. Y estábamos, había como 5 personas estábamos en esa pastoral. Y entonces nosotros contábamos lo que pasaba en Curanilahue, y entonces había un sacerdote que era de los Sagrados Corazones, que era compañero del colegio del general que había en Concepción. Entonces nos decía, cuando le contábamos esto, nos decía, ya, van a ir a tal sitio, van a hablar con el general y le van a contar lo que pasa en Curanilahue. Y fuimos y le contábamos lo que pasaba en Curanilahue. Y entonces paramos montones de golpes, porque de la cuestión de Concepción, de las Fuerzas Armadas de Concepción o de donde estaba ese general, llamaban por teléfono a los carabineros de Curanilahue a preguntar cuántos detenidos había, cómo estaban, preguntando incluso por su salud. Y se pararon un montón de golpes con las denuncias que íbamos con los... Entonces yo creo que eso fue bastante interesante. Luego otra cosa interesante fue, y los detenían y los llevaban a Concepción, no me acuerdo a qué sitio, pero el caso es que en una de las veces una señora me dijo que tenía a su marido, que le tenía que llevar unas pastillas, que no sé qué. Ya, yo te acompaño, porque tenía miedo. Bueno, yo llegué al sitio de los hechos y la señora nunca jamás llegó. Entonces yo vengo a pasear esperándola. Llega un carabinero y me dice, ¿y usted qué hace aquí tanto tiempo? Y le conté, le dije, mira, lo que pasa es que hay una señora que quería traer unas medicinas para su marido y no ha venido y no sé qué, pero ¿y si yo los veo y luego les llevo a su familia el dato de cómo están? Digo, porque tú imagínate si tú estarías en esta circunstancia y yo le voy a decir a tu madre cómo estás, se alegraría un montón de saber que estás más o menos bien. Bueno, voy a hablar con el capitán. Fui a hablar con el capitán y me dejaron pasar. Y yo acababa de llegar y no conocía a nadie. Todos me conocían a mí, pero yo no conocía a nadie. Entonces fue divertido porque me llevan a una sala y allí estaban todos. Y uno me dice, ay, a mí que me traigan una camisa, a mí que me hagan no sé qué. Todos me daban recados. Y yo con un nudo en la garganta que no sabía por dónde decir. Luego me dejaron hablar con 3, con el milico delante. Y entonces ellos se ubicaron. Mira, yo soy fulano de tal,
trabajo en el hospital, yo me engano de tal, trabajo en la mina, yo no sé dónde. Bueno, el caso es que con esos 3 yo me ubiqué. Y entonces yo le preguntaba, oye, el que ha dicho lo de la camisa, ¿quién es? No, el fulanito que vive por allá, no sé. Bueno, y ahí yo me fui ubicando quién era quién. Y por último vi a casi todos. Entonces eso fue una experiencia muy, muy fuerte, diría yo, y muy interesante. Y además buena por parte de los que estaban a las familias, les conté que los había visto, que estaban bien y que necesitaban X cosas. Así que eso sería así como la experiencia más fuerte de lo de los armas de estos y lo del sanar y lo de la cárcel ahí.